Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien ahí en casa. Bienvenidos a un nuevo video del curso de relación con inversionistas. El día de hoy vamos a continuar con el tema de sustentabilidad y vamos a estar estudiando los GRI Standards, que son técnicamente los lineamientos que emplean las empresas para hacer el reporte de cómo es su avance en cuanto a temas de sustentabilidad. Entonces, pues vamos a empezar con la introducción, ¿no? Los GRI Standards o los estándares GRI representan las mejores prácticas a nivel global, es decir, aplica para todo el mundo, para informar públicamente los impactos en tres ramas principalmente. Se informan los impactos económicos, los impactos ambientales y los impactos sociales de una organización. Entonces, la elaboración de informes de sustentabilidad o de sostenibilidad a partir de estos estándares proporciona información acerca de las contribuciones tanto positivas como negativas de las organizaciones al desarrollo sustentable. Los GRI estándares los podemos dividir en dos. Tenemos los GRI universales y los GRI temáticos. Entonces, estamos hablando de que una empresa puede comenzar a emitir ese tipo de reportes y puede estar, bueno, al final, más adelante vamos a ver que un poco de lo que ayuda para definir los temas de los que se va a hablar son los estudios de materialidad y los grupos de interés. Pero esos son los temas que se pueden tratar, ¿no? Los universales son los que en la mayor parte del tiempo tienen que estar presentes, que el GRI está, todos los lineamientos están con base en una enumeración. Entonces comenzamos con el GRI 101, que es el punto de partida para el uso de los estándares GRI. Ahorita vamos a ir checando los documentos, pero este documento en particular es el que le da a la empresa reportadora todos los lineamientos que debe de seguir para poder emitir un buen informe de sustentabilidad. De ahí tenemos el GRI 102 y el GRI 103, que el GRI 102 sirve para aportar información contextual sobre la organización, va relacionado a la información del perfil de la empresa. Y el GRI 103, de hecho, este GRI 102 se llama información general. Y el GRI 103, que se llama enfoque de gestión, es para informar sobre el enfoque de gestión de cada tema material. Entonces, estos tres son los que están dentro de la clasificación de estándares universales y después ya tenemos los estándares temáticos, que son los GRI 200, correspondiente a los temas económicos, los GRI 300, correspondiente a los temas ambientales, y los GRI 400, que son los correspondientes a los temas sociales. Que se recuerdan un poco del video anterior, les mencionaba que en la parte de sustentabilidad hacemos análisis sobre tres aspectos generales, que son los aspectos económicos, los aspectos ambientales y los aspectos sociales, ¿no? Entonces, de estos tres documentos son de donde se seleccionan para aportar la información específica de acuerdo al tema material que se vaya a reportar. Tema material es como se le conoce al tema sobre el cual se está hablando. Ahorita más adelante que veamos cada uno de los contenidos, vamos a entender un poquito mejor esta parte. Pero en sí, todos estos documentos son los lineamientos o los estándares GRI. Podemos acceder nosotros a la página de GRI Standards, es globalreporting.org, y hay una sección en donde es la de How to Use de GRI Standards, que es la que nos indica cómo utilizar estos estándares. Y aquí podemos encontrar todos los documentos. Se pueden descargar todos los estándares de una sola vez o se pueden ir descargando cada uno de los estándares. Yo, desde mi punto de vista, les recomendaría descargar todos los estándares de una vez, porque pues ya no nos hagamos el trabajo de ir descargando uno a uno, ¿no? Cuando pedimos descargar, esta información es completamente gratis, o sea, los GRI Standards no cobran por descargar este tipo de documentos, pero sí pide un registro, ¿no? En mi caso, como yo ya me registré, me da la opción directamente de descargar los documentos, pero si no se han registrado, les va a pedir su nombre, su apellido, correo electrónico, la organización a la que representan y ya les da la opción de descargar todos esos documentos. Entonces, pues aquí está todo lo referente a los GRI. Aquí ya descargué, esta es la carpeta que se descarga con todos los estándares. Entonces podemos ver que vienen enumerados de acuerdo a los que acabamos de ver. Tenemos el 101 que son los generales, luego el 102, luego el 103 y luego todos esos corresponden a los 200 que son los económicos. Luego están los 300
que son los ambientales, y luego están los 400, que son los sociales, ¿no? Entonces, ahorita en breve vamos a empezar a revisar estos documentos. Obviamente no vamos a ver todos, pero la idea es que tienen una estructura muy similar cada uno de estos. Entonces, pues bueno, hablando un poco del GRI 101, que es como lo que nos va a servir para la guía, de hecho aquí lo tengo abierto, es el de, bueno, su nombre en inglés es Foundations y son los fundamentos, ¿no? Estas son la última versión que salió, que son los fundamentos de 2016, que corresponden al GRI 101. Entonces aquí viene toda la información que nos sirve como guía para que nosotros podamos determinar cómo elaborar el reporte. Lo primero que vamos a ver en este documento son los principios de elaboración del reporte. Digo, aquí es un poquito de lectura y de ahí ya pasamos a la parte de los principios que está un poquito más abajo, ¿no? Aquí está. Principios para la elaboración de los informes. Entonces vamos a tener dos tipos de principios. Los principios relativos a la definición del contenido del informe y los principios para la elaboración de los informes relativos a la definición de la calidad del informe. Entonces, los que son relativos a la definición del contenido, tenemos 4 que son inclusión de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad. Y los que son referentes a la calidad del informe, pues es precisión, equilibrio, calidad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad. Entonces vamos a ver de manera breve cada uno de estos. De todas formas, aquí en el documento hay toda una sección que habla sobre los principios y se pueden adentrar más a fondo, ¿no? Por ejemplo, inclusión de los grupos de interés, que es el primero, nos dice que la organización informante, la que está emitiendo el informe, debe de identificar a sus grupos de interés y explicar cómo ha respondido a sus expectativas e intereses razonables, que esa es la primera información que nos da el documento, ¿no? Luego en la parte de directrices ya tenemos todo lo demás que nosotros necesitamos para entender este principio. De entrada nos define a los grupos de interés, que ya lo habíamos mencionado en el pasado, pero los grupos de interés se definen como entidades o individuos de los que razonablemente se puede esperar que se vean afectados significativamente por las actividades, productos o servicios de la organización informante, ¿no? Y cuyas acciones se pueden esperar que afecten a la capacidad de la organización para llevar a cabo con éxito sus estrategias y alcanzar los objetivos. Esa es la definición de un grupo de interés. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa en general, quería darles un ejemplo particular, pero vamos a mencionar una empresa general. Entonces, pues sus grupos de interés, una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con acciones. Entonces, de entrada, los grupos de interés de la empresa son sus colaboradores, son sus clientes, ya sea si vende productos o servicios, serían sus clientes, proveedores serían ejemplos de grupos de interés. En este caso, como cotiza en bolsa, los accionistas también serían grupos de interés, inversionistas también serían grupos de interés. Entonces, todas estas entidades sobre las cuales la empresa tiene cierto impacto y viceversa, es decir, que esas entidades también pueden afectar el desempeño de la empresa, son los que son conocidos como grupos de interés. Entonces, de entrada, una empresa tiene que hacer inclusión de los grupos de interés cuando hace la elaboración de su informe de sustentabilidad y pues es técnicamente que los tiene que tener bien identificados y se debe de enlistar, ok, nosotros como empresa contamos con esos grupos de interés y ya se da el listado de todos los grupos. Contexto de sostenibilidad. El informe debe de presentar el desempeño de la organización informante en el contexto más amplio de sostenibilidad. Y aquí de nuevo, aquí nos da toda la información que nosotros necesitamos. Nos dice que se espera que la información sobre el desempeño se ponga en contexto. La cuestión subyacente en los informes de sostenibilidad es cómo una organización contribuye o pretende contribuir en el futuro a la mejora o al deterioro de las condiciones económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional e internacional. Entonces, pues bueno, de nuevo aquí tenemos toda la información en caso de que nos quisiéramos adentrar más a lo que significa este principio. Y en general vamos a ver que vamos a tener una estructura, nos va a dar el principio, nos va a dar las directrices y nos va a dar las pruebas, que las pruebas es cómo la empresa demuestra que sí está aplicando este contenido de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, para el caso de contexto de sostenibilidad, nos dice que la organización informante indica cómo entiende el desarrollo sostenible basándose en información objetiva y disponible, así como en las medidas de referencia del desarrollo sostenible para los temas tratados en el informe. La organización presenta su desempeño haciendo referencia a condiciones y objetivos de desarrollo sostenible más amplios, según lo reflejado en los instrumentos sectoriales, locales, regionales o mundiales reconocidos. La organización presenta su desempeño de forma
que comunica sus impactos y contribuciones en los contextos geográficos apropiados. Y la organización describe cómo los temas económicos, ambientales y o sociales se relacionan con su estrategia, riesgos, oportunidades y objetivos a largo plazo, incluso en su cadena de valor. Entonces, si todo eso se cumple dentro del informe, se puede declarar que dicho informe está cumpliendo con el principio de contexto de sostenibilidad. Y para cada uno de los principios están todas las pruebas que se necesitan para demostrar que la empresa está cumpliendo con ese principio, ¿no? Luego nos vamos a la exhaustividad, que nos dice que el informe debe de incluir el alcance de los temas materiales y sus coberturas, que deben de ser suficientes como para reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales significativos y para permitir que los grupos de interés evalúen el desempeño de la organización informante en el periodo objeto del informe. Generalmente esos informes son por un periodo de un año. Entonces, cuando indica que es en el periodo objeto del informe, hace referencia a este año, ¿no? Ahorita no hemos definido todavía qué son los temas materiales y sus coberturas, pero lo vamos a hacer en breve. De hecho, el que seguía era el principio de materialidad, pero me voy a pasar al de exhaustividad para terminar de definir esta parte, ¿no? La exhaustividad abarca principalmente las siguientes dimensiones: lista de temas materiales cubiertos en el informe, coberturas del tema y tiempo. Y esto va a estar un poquito relacionado con el contenido de cada uno de los estándares que vamos a ver en el futuro, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que se tiene que abarcar cada uno de estos temas. El concepto de exhaustividad también puede referirse a las prácticas de recogida de información. Por ejemplo, garantizar que los datos recopilados incluyan los resultados de todas las entidades donde se produzca el impacto, es decir, calidad de la información. Si yo como empresa estoy diciendo que, no sé, vamos a poner un ejemplo, que estoy reciclando, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar o garantizar que la información referente a este tema que yo incluí en el informe, pues es información verídica, ¿no? A eso se refiere la parte de exhaustividad. Y luego nos habla de lo que es la lista de temas materiales, la cobertura del tema y el tiempo. Entonces, la lista de temas materiales tratados en el informe nos dice que se espera que los temas tratados en el informe en su conjunto sean suficientes como para reflejar los impactos económicos, ambientales y o sociales significativos de la organización. Aquí dice que sean suficientes porque si recordamos, aquí tenemos cada uno de los estándares. Pero el hecho de que tengamos toda esta lista no significa que la empresa informante va a hablar sobre todos y cada uno de ellos, sino que a lo mejor va a seleccionar algunos de acuerdo con su estudio de materialidad y sobre esos temas va a hablar. Y lo que dice es que se espera que esos temas que se seleccionen sean suficientes para reflejar los impactos que está generando la empresa o el informante de manera económica, ambiental y social. Entonces, no quiere decir que porque todos estos son los estándares, se tiene que hablar de todos ellos en el informe, ¿no? La cobertura del tema nos dice que es la descripción de donde se producen los impactos de un tema material y la implicación de la organización en esos impactos. Las organizaciones pueden estar implícitas en los impactos a través de sus propias actividades o como consecuencia de sus relaciones comerciales con otras entidades, ¿no? Entonces, de nuevo, esto va un poco relacionado a lo que se está hablando sobre el tema, ¿no? La cobertura que se le está dando. Y pues bueno, aquí también tenemos la parte de las pruebas que la empresa debe de presentar para cumplir con el principio de exhaustividad. Y por último nos vamos a pasar con el principio de materialidad, que nos dice que el informe debe de tratar temas que reflejen los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización y que influyan sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés. Entonces, para esta parte, de hecho, hay un estudio que se hace que se llama estudio de materialidad, que de hecho va a formar parte de la siguiente actividad que vamos a tener en el aula virtual. Pero el resultado de este estudio es una matriz de este tipo. Vamos a tener en un eje la importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales, que son pues técnicamente los temas que vemos enlistados aquí. Y vamos a ver en el otro eje la influencia en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Es decir, aquí cuando nosotros como empresa ya tenemos definido quiénes son nuestros grupos de interés, nosotros tenemos que interactuar con ellos y ellos son los que nos van a decir
con ayuda del estudio de materialidad, cuáles son los temas que nosotros debemos de tratar en el informe de sustentabilidad. Es decir, nosotros como empresa, o sea, recordemos que hay esos estándares, ¿no? Entonces, nosotros como empresa no podemos llegar y decir, ok, voy a hacer mi informe de sustentabilidad y voy a abarcar los temas estándares y voy a meter temas ambientales porque me gusta hacer buena onda con el medio ambiente, ¿no? No, no es así de fácil. O sea, de hecho, eso no sería válido para emitir un informe. Se tiene que hacer el estudio de materialidad y el estudio de materialidad es lo que nos va a decir cuáles son los temas materiales de la empresa según todas las partes interesadas o todos los grupos de interés. Y con base en eso ya seleccionamos los indicadores que competen referente a lo que haya resultado del estudio, ¿no? Entonces, ese fue el último principio en cuanto a el contenido del informe. Y pues bueno, los principios en cuanto a la calidad del informe creo que se entienden de manera, pues simplemente con el nombre, sin embargo aquí los tenemos, ¿no? El de precisión nos dice que la información comunicada debe ser lo suficientemente precisa y detallada como para que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante. Por ejemplo, igual les voy a ir dando como que ejemplos puntuales, pero es a lo que hace referencia al principio, ¿no? Si yo digo que soy una empresa que está reciclando, no sé, botellas de plástico, entonces yo no puedo poner en mi informe, ok, como empresa reciclé botellas de plástico durante el año, sino que tengo que dar información precisa y detallada. O sea, en el año 2021 la empresa hizo el reciclado de tantas toneladas de plástico, o sea, dar todos los detalles que son suficientes como para que los grupos de interés puedan decir, ah, ok, pues realmente sí está trabajando en cuanto a este tema material y no ser como que muy generales, ¿no? Equilibrio. La información comunicada debe de reflejar los aspectos positivos y negativos del desempeño de la organización informante para permitir que se haga una evaluación razonada del desempeño en general. Que bueno, esto igual es bastante directo, ¿no? Si en este año en particular nosotros no estamos teniendo un buen desempeño en cierto indicador, volviendo al tema de reciclaje, si el año pasado reciclamos 3 toneladas y este año solo reciclamos 1 tonelada, eso no significa que no vayamos a poner esa información, sino que la tenemos que reportar, aunque el resultado sea negativo. Claridad. La organización informante debe de presentar la información de una forma comprensible y accesible para los grupos de interés que la utilicen, que igual está un poco relacionado a la parte de precisión, ¿no? Hay que ser claros en cuanto a los temas y no tratar como de confundir a las personas. Bueno, no es que se tratado de confundir, ¿no? Sino que hay ocasiones en las que la información se presenta de cierta forma que pudiese ser confusa. Entonces, no, hay que ser lo más claros posibles en la elaboración del reporte. Comparabilidad. Aquí hace referencia a que se debe de seleccionar, recopilar y comunicar la información de forma coherente. La información comunicada debe de presentarse de una forma que permita a los grupos de interés analizar los cambios que se produzcan en el desempeño de la organización con el tiempo. Es decir, aquí lo importante es poner información histórica para que pueda ser comparable. Volvemos al ejemplo del reciclaje. Si este año reciclé 2 toneladas, el año pasado reciclé 5, el año pasado reciclé 10, pues hay que poner todo este histórico para que veamos cómo ha sido la evolución con el tiempo. Igual y este año no reciclamos mucho, pero en años anteriores reciclamos más de lo que usualmente reciclábamos y eso lo podría compensar, ¿no? Entonces a eso se refiere la parte o el principio de comparabilidad. Y luego tenemos el principio de fiabilidad. La organización informante debe de reunir, registrar, recopilar, analizar y comunicar la información y los procesos utilizados para la preparación del informe, de modo que puedan ser objeto de revisión y establezcan la calidad y la materialidad de la información. O sea, de nuevo, nosotros como empresa debemos de ser capaces de corroborar que la información que estamos presentando es verídica, ¿no? O sea, si yo dije que este año mi rotación de personal fue de, no sé, 2%, entonces yo tengo que tener en mi sistema registrada esta información para que se pueda verificar que es cierta. Y la puntualidad es el último principio. Nos dice que la organización debe de elaborar los informes de acuerdo con una programación periódica, de modo que la información esté disponible a tiempo para que los grupos de interés tomen decisiones informadas. Y aquí de nuevo, pues las empresas pueden hacer su calendarización de que, no sé, cada 31 de marzo del año voy a estar publicando mis informes de sustentabilidad, ¿no? Y nos debemos apegar a
a esta calendarización que nosotros hacemos. De hecho, hay una fecha límite para enviar los informes. Cuando nosotros como empresa hacemos un informe de sustentabilidad de apego con los estándares GRI, nosotros podemos enviarle y notificar a la GRI que hicimos un informe y ellos van a publicar este informe en su sitio web junto con todas las otras empresas que están haciendo informes. Pero hay fechas límites, o sea, no es como que ahorita estamos que en noviembre de 2021, ¿no? Entonces no es como que ahorita vayamos a hacer el informe de 2020, ¿no? Que ya casi va hasta terminar 2021, sino que hay fechas que se establecen y se deben de cumplir con estas fechas. Ok, entonces los puntos a tomar en cuenta para la elaboración del informe, pues van a ser la aplicación de los principios para la elaboración, que son todos los que acabamos de ver, la aportación de información general, el GRI 102, la identificación de los temas materiales y sus coberturas, es el estudio de materialidad, aportación de información sobre temas materiales y la presentación de la información, ¿no? Estos son como puntos generales de lo que se abarca en la elaboración del informe. Ahora, lo que les mencionaba es que cada uno de los temas van a tener 3 elementos que nos van a ayudar con la cobertura de los temas. Van a ser los requerimientos, las recomendaciones y las directrices. Entonces nos dice que los requerimientos son las instrucciones obligatorias. En el texto los requerimientos aparecen en negrita y se indican con la palabra debe. O sea, esa es la información. Si no se incluye esa información que se está pidiendo, entonces no se está cumpliendo con ese estándar. Luego, las recomendaciones, se trata de casos en los que se anima a tomar unas medidas concretas que no son para nada obligatorias, pero pues son recomendaciones al final del día, ¿no? En el texto la palabra debería indica una recomendación. Y las directrices, en esas secciones se incluye la información sobre los antecedentes, explicaciones y ejemplos para ayudar a las organizaciones a entender mejor los requerimientos. Y nos vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo el de los estándares, el GRI 401, que es acerca del empleo, ¿no? Entonces aquí podemos ver el índice y podemos ver los contenidos. Este en particular del empleo, el GRI 401, tiene 3 contenidos. El contenido 401.1, el contenido 401.2 y contenido 401.3. Entonces el primero nos dice que es nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal. Entonces si nosotros nos vamos a esta parte, vamos a encontrar aquí los requerimientos. O sea, por ejemplo, en este caso nos dice, la organización informante debe de presentar la siguiente información: el número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo objeto del informe por grupo de edad, sexo y región, y el número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del informe por grupo de edad, sexo y región. Entonces, esto, para que la empresa pueda decir que está cumpliendo con este contenido, tiene que presentar toda esa información sí o sí. Si la empresa presenta el punto A, pero no presenta el punto B, no se puede decir que se está cumpliendo con el contenido 401.1 porque no tenemos todos los requerimientos. Ahí sí que no hay forma. Se tiene que presentar toda esta información. Y luego, aquí vienen las recomendaciones. Nos dice recuperar la información especificada del contenido 401.1. La organización informante debería usar los datos del contenido 102.7 del GRI 102, información general, para identificar la cifra total de empleados. ¿No? Esa es una recomendación. El contenido 102.7 está relacionado, es información general y habla sobre igual la cifra total de empleados. Y luego vienen las directrices. Nos dice, las organizaciones pueden utilizar los siguientes grupos de edades: menores de 30 años, entre 30 y 50 y mayores de 50 años. Entonces, justamente si nos vamos a lo que dice el contenido, vemos que nos dice que es por grupo de edad, por sexo y por región. Entonces, aquí ya nos da como que la directriz. O sea, yo me puedo preguntar, ok, ¿cómo hago mis grupos de edad? ¿De qué rangos voy? Pues aquí nos dice qué rangos podemos usar. Sin embargo, pues no necesariamente tienen que ser estos, ¿no? Pero mejor si nos apegamos. Y pues bueno, aquí viene un poco de los antecedentes que nos habla. Digo, aquí no hace falta adentrarnos más porque es bastante directo el contenido, bueno, la información que requiere este contenido, ¿no? Luego nos podemos ir al contenido 102, prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales. Y nos dice, las organizaciones, bueno, la organización informante debe presentar la siguiente información: las prestaciones habituales para los empleados de jornada completa de la organización
pero que no se dan a los empleados de tiempo parcial o temporales. Esta información es por lugares de operación significativos. O sea, por ejemplo, si yo soy una empresa que tengo presencia en Yucatán, bueno, vamos a irnos por ciudades, ¿no? En Mérida, en Campeche y en Cancún, ¿no? Pero en Cancún mi operación es muy pequeñita, no es significativa. Entonces yo pudiese no incluir Cancún y centrarme en Campeche y Mérida. O si los tres son significativos, pues me tengo que concentrar en los tres y tengo que darle información para cada uno de estos lugares. Si la información aplica para los tres, entonces pues ya la podemos dar de forma general. Si no aplica para los tres, pues tenemos que dar cuáles son las prestaciones de Campeche, cuáles son las prestaciones de Mérida y cuáles son las prestaciones de Cancún. Y nos dice aquí que esas incluyen como mínimo seguro de vida, asistencia sanitaria, cobertura por incapacidad e invalidez, permiso parental, previsión para la jubilación, participación accionaria y otros. Y B, la definición utilizada para lugares de operación significativos. Ajá, aquí es lo que les mencionaba. La empresa tiene la libertad de indicar cuáles son sus lugares significativos, pero tiene que dar la definición de qué es lo que está considerando un lugar significativo. A lo mejor la empresa puede decir, ok, si es una ciudad en donde tengo 10 empleados o menos, es no significativo. O fijarse en el volumen de ventas, ¿no? Si es una ciudad en donde mi volumen de ventas ocupa menos del 5% de participación del total, entonces no lo considero como operación significativa. Entonces tenemos la libertad de elegir qué es operación significativa, pero la tenemos que definir. Y en general, pues así están todos los contenidos, ¿no? Si abrimos cualquiera, por ejemplo, podemos irnos vamos a uno de ambientales, ¿no? Energía. Perdón, voy a abrir el de energía y aquí podemos ver la lista de contenidos de este GRI, ¿no? El general es GRI 302 energía y tiene todos esos contenidos. Consumo energético dentro de la organización, consumo energético fuera de la organización, intensidad energética, reducción del consumo energético, reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios. Entonces, cada uno de estos va a tener los requerimientos, las recomendaciones y las directrices. Y cuando les mencionaba que el estudio de materialidad nos ayuda a determinar cuáles de estos vamos a utilizar, es porque literal lo que tenemos que hacer es interactuar con los grupos de interés para determinar cuáles de estos contenidos ellos consideran que afectan a la empresa. Digo, igual cuando veamos la parte de materialidad, pues vamos a profundizar un poquito más en esta parte, pero esa es la idea, ¿no? Que con nuestros grupos de interés vamos a ir revisando todos estos contenidos y de ahí vamos a ir definiendo cuáles son los que van a ser materiales para la empresa. El hecho de que un contenido sea material significa que lo vamos a incluir en el informe, ¿no? Porque es considerado como material, como tema material para las partes de interés. Entonces, pues bueno, esas son las directrices para cada uno de los contenidos. Y ahora vamos a hablar un poquito de la redacción de las declaraciones. Cuando nosotros hacemos un informe de sustentabilidad, tenemos varias opciones para publicarlo, más bien modalidades, ¿no? Si cumplimos con todos los requisitos, es decir, si para cada uno de los contenidos estamos cumpliendo con todos estos requisitos, de ahí ya tenemos dos opciones. Podemos hacer un informe de sustentabilidad, opción esencial o opción exhaustiva. Y ahorita vamos a ver qué implica cada una de esas opciones. Ahora, si nosotros no cumplimos, por ejemplo, en el caso de consumo de energía, nos piden todos estos puntos, ¿no? Si no cumplimos, por ejemplo, con el D, con el E, con el F y con el G, lo que estamos haciendo es un informe de sustentabilidad que hace referencia a los requisitos, pero no está cumpliendo con los requisitos. Eso también es válido, inclusive cuando las empresas van a hacer su primer informe de sustentabilidad, pueden hacerlo con referencia a los estándares GRI o ya pueden irse directamente con hacerlos de conformidad, que es cuando cumplen con todos los requisitos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita, cuál es la diferencia entre opción esencial y la opción exhaustiva, que eso también viene en el GRI 101, en la partecita de abajo, bueno, casi hasta el final del documento, y aquí está. Nos dice qué es lo que trae la opción esencial y la opción exhaustiva. De entrada, para que pueda hacer alguna de estas dos, tiene que cumplir con todos los requerimientos.
con un requerimiento que no cumpla, entonces ya no puede ser ni opción esencial ni opción exhaustiva. Tiene que ser con referencia a los GRI standards, pero no para ninguna de esas dos opciones. Entonces, de entrada, nos da los criterios obligatorios que se tendrían que cumplir para cada una de las opciones. Nos dice, utilice la declaración correcta, declaración de uso en cualquier material publicado con contenidos basados en los estándares GRI. Nos dice, incluya la siguiente afirmación. Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción esencial de los estándares GRI. Esta frase tal cual se tiene que incluir en el informe. Si estamos haciendo la opción exhaustiva, la frase que hay que incluir es, este informe se ha elaborado de conformidad con la opción exhaustiva de los estándares GRI. Tal cual como está esa frase, así se tiene que incluir. Y si no es ninguna de estas dos, si es solamente con referencia, es solamente ajustarla. Este informe se ha elaborado con referencia a los estándares GRI, que no es ninguna de estas dos, ¿no? Luego nos dice, utilice el GRI 101, fundamentos para seguir el proceso básico de la elaboración del informe. Cumpla con todos los requerimientos de la sección 2 del GRI 101, fundamentos, uso de los estándares GRI para la elaboración de los informes de sustentabilidad o sostenibilidad. Y la opción exhaustiva nos dice que es igual para la opción esencial. Luego nos dice, utilice el GRI 102, información general. Y nos dice, para la opción esencial, cumpla todos los requerimientos para elaborar informes que contengan los siguientes contenidos de 102, información general. Y nos da la lista de contenidos. Si nosotros cumplimos con todos estos, entonces podemos decir que estamos en la opción esencial. Luego, la opción exhaustiva nos dice cumpla con los requerimientos para elaborar informes que tengan todos los contenidos de GRI 102. O sea, de hecho, si nos vamos al GRI 102, déjenme abrirlo para... Aquí está. Esos son todos los contenidos. Podemos ver que son bastante extensos, no están clasificados en 6. Entonces, lo que nos dice esto es que si cumplimos con estos, o con al menos estos que están en este listado, entonces estaríamos en una opción esencial. Pero si cumplimos con todos los que, absolutamente todos los que vienen aquí, entonces estamos en la opción exhaustiva. Esto como es información general de la empresa, entonces igual se pueden abarcar todos estos temas, aunque no estén en los temas materiales, o sea, como parte del estudio de materialidad, porque son contenidos generales. Y así nos va diciendo todas las características que necesitamos. Para el GRI 103 nos dice que es opción esencial si cumplimos con estos de aquí, y es opción exhaustiva si cumplimos con todos. Bueno, no, en este caso nos dice igual que para la opción esencial. Entonces aquí igual, es como con los que estén aquí indicados, con eso ya estamos, aplican tanto para la opción esencial como para la opción exhaustiva. Y luego nos habla sobre los estándares temáticos, los 200, 300 y 400. La diferencia es que en la opción esencial nos dice que al menos un contenido sobre el tema, y la opción exhaustiva nos dice que todos los contenidos sobre el tema. Entonces podemos ver que básicamente la diferencia entre esto es que la opción exhaustiva abarca todos estos contenidos, mientras que la opción esencial abarca únicamente los que son temas materiales para la compañía, que son resultados del estudio de materialidad. Y nos dice, asegúrese de que los motivos para la omisión se utilicen correctamente si procede, ¿no? Entonces aquí nos dice, cumpla todos los requerimientos de la cláusula 3.2, motivos para la omisión. O sea, si nosotros llegamos a omitir un tema, de acuerdo con esta cláusula, nosotros tenemos que indicar cuáles fueron esos motivos por los cuales nosotros hicimos la omisión. Y si es válido, pues entonces no estaría afectando el informe. Si no es un motivo válido, entonces pues ya no estaríamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo este GRI, ¿no? Y notifique a GRI el uso de los estándares. Cumpla todos los requerimientos de la cláusula 3.4. De hecho, igual y nos podemos ir ahí para ver, ¿no? Aquí nos dice, cumpla todos los requerimientos de la cláusula 3.4, notificación a GRI del uso de los estándares. Y aquí debería de estar la cláusula 3.4. Pero creo que aquí está. Notificación a GRI del uso de los estándares, que de hecho es lo que les tengo puesto aquí, ¿no? La organización informante debe de notificar a GRI que ha usado los estándares GRI e informar de la declaración que ha incluido en el informe o material publicado.
ya sea enviando una copia a este correo electrónico o registrando el informe o el material publicado en este sitio web. Que de hecho podemos entrar. ¿Qué es lo que les decía? Se registra y ya se publica en el sitio de GRI el informe de sustentabilidad. Entonces, pues en términos generales, eso es lo que necesitamos de momento para, como una introducción a los estándares GRI. Ahorita lo que vamos a hacer es trabajar un poquito la parte de materialidad con la situación de los temas materiales y los grupos de interés. Y de ahí ya vamos a continuar con la verificación de los informes de sustentabilidad y todo lo demás que se tiene que hacer en cuanto a su elaboración, ¿no? De nuevo, todo esto que vimos aquí fue un resumen de lo que se encuentra en el documento GRI 101, Fundamentos. Entonces, si quisieran adentrarse un poco más, la verdad es que son 30 hojas, no es mucho, y podemos leernos este documento para profundizar un poquito más. Entonces, ya para cerrar, lo único que les quiero mostrar son dos ejemplos de informes de sustentabilidad. El primero es el de Vinte, que este fue el de 2017, y este informe no se hizo ni la opción esencial ni la opción exhaustiva, sino que se hizo con referencia a los requisitos. Entonces, aquí en donde se habla sobre el informe, nos dice, Vinte ha preparado este informe con referencia a los estándares GRI 2016. Es la frasecita que venía de aquí, pero como esta no es ni con opción, ni opción esencial ni opción exhaustiva, entonces simplemente se pone con referencia. Y aquí lo que podemos destacar es que, bueno, ya habíamos visto que cada uno de los contenidos tiene un código que lo identifica. Por ejemplo, el de biodiversidad es GRI 304 y dentro de biodiversidad hay los contenidos, ¿no? Contenido 304.1, 304.2. Entonces, esos contenidos usualmente los vamos a encontrar en los informes de sustentabilidad, por ejemplo, principalmente debajo de los títulos. Por ejemplo, me voy a ir aquí. Bueno, vamos desde la portada, ¿no? Esto va a ser, pueden ver, se les puede hacer familiar con el informe de financiero, pero ya es un informe sustentable, ¿no? Nos sale en la portada que es el informe anual sustentable 2017. Entonces aquí tenemos el índice de contenidos y comenzamos con el mensaje del CEO. Entonces aquí debajo del texto o debajo del título podemos ver que dice, este material hace referencia a los contenidos 102.11, 102.14, 102.15 de GRI 102, contenidos generales 2016. Entonces, en los informes siempre vamos a encontrar este tipo de referencias porque hay que estar indicando la información que se está presentando en esa sección a qué corresponde. Si nosotros nos vamos al material 102, contenidos generales 2016, que es este de aquí, podemos ver cuáles son los listados de los contenidos y podemos ver que nos habla del 102.11, 102.14 y 102.15. Entonces podemos buscar aquí, perdón, se me fue, 102.11. El 102.11 nos habla de el principio o enfoque de precaución. Luego el 102, 14 y 15 nos habla de declaraciones de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones y principales impactos, riesgos y oportunidades. Entonces, si nosotros nos vamos a el primero, bueno, cualquiera de estos, ya podemos ver cuáles son los requerimientos. Y entonces podemos verificar que la información que está contenida en esta sección realmente está cumpliendo con los requerimientos que está pidiendo cada uno de estos contenidos, ¿no? Aquí vemos que nos dice que se debe de haber una declaración del más alto responsable de la toma de decisiones de la organización, como el director general, presidente o cargo equivalente, sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia para abordar la sostenibilidad. Entonces aquí como es justamente el mensaje del CEO, pues ya está cumpliendo con ese contenido, ¿no? Lo que habría que verificar es que sí esté hablando sobre la estrategia de la sustentabilidad, pero pues muy seguramente dentro de todo este texto sí lo está mencionando, ¿no? Ahí ya sería como cuestión de verificar que sí se esté tratando ese tema, que de hecho es algo de lo que vamos a hacer más adelante, la verificación de un informe. Como dice que es con referencia, acuérdense que no tiene que cumplir a fuerzas todo esto. Igual y lo que está cumpliendo aquí es que hay una declaración del responsable, del más alto responsable, ¿no? Tal vez no necesariamente de sustentabilidad, pero hay esta declaración, ¿no? Entonces ya se está dando la referencia de este índice. Y pues bueno, al final
Me voy a ir otra vez a la página 63. Vamos a ver también un índice de contenidos, en donde aquí ya vamos a poner en orden cada uno de los contenidos que tenemos, que se hayan abordado en el informe. Y ya vamos a ver el índice por página. Por ejemplo, el GRI 102.1 nos dice que está en la página 7. El GRI 102 está en la página 14. El GRI 103 está en la página 7. Y así nos vamos, ¿no? Porque la realidad es que no van a estar en orden si nosotros nos vamos a... No sé qué hice. Pero si nosotros nos vamos a varias secciones, podemos encontrar que... Ay, voy a actualizar porque no se quita la selección. Vamos a encontrar que los índices no son de manera ordenada. Por ejemplo, acá tenemos el 102, 11, 14 y 15. Y luego si nos vamos en la siguiente sección, tenemos el 102.1, 102.3. Entonces vamos a encontrar que esos contenidos van a estar revueltos a lo largo del documento. Y pues ya el otro ejemplo es el de crédito real, que me voy a ir directamente acerca de este informe, que es la página 94. No sé si me lleve directamente. Sí, ok. Aquí nos habla, estoy buscando acerca de este informe, aquí está. Aquí nos habla sobre la elaboración del informe y en alguna parte de este documento nos debe de decir que se hizo, aquí está. Este informe se ha elaborado de conformidad, ay, disculpen, de conformidad con la opción esencial de los estándares GRI. No sé por qué está pasando esto. A ver, déjenme actualizar otra vez. Es la página 93. Ahí está. Aquí nos dice que ese informe se ha elaborado de conformidad con la opción esencial de los estándares GRI, que es de nuevo un poquito de, bueno, creo que ya me fui, pero de la declaración que se tenía que hacer, ¿no? Y también viene el índice de contenidos. Entonces, como aquí ya se está indicando que está elaborado de conformidad con la opción esencial, entonces ya sabemos que se están cumpliendo todos los requerimientos. Entonces, en el cuerpo del documento ya no vamos a encontrar la frase completa de este material hace referencia al contenido, sino que simplemente vamos a encontrar el número del contenido, GRI 1022. Y así nos vamos a ir, porque este informe ya no se está haciendo con referencia, sino que sí se cumplieron todos los requerimientos. Entonces aquí solo indicamos que está el contenido 102.13 aquí y ya sabemos que esa información está cumpliendo con todos los requisitos de ese contenido. Y así, pues esas son las dos diferencias. Inclusive en la opción exhaustiva tampoco tendría la frase completa, solamente tendría el listado de contenidos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que habla de transparencia y nos da directamente el GRI 205, GRI 206, 103.1, 103.2, 103.3 y así nos vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya con esto estamos concluyendo el video del día de hoy. Y de nuevo, a partir de la siguiente clase, vamos a continuar con la parte de los estudios de materialidad y luego ya vamos a pasar con los temas de elaboración y verificación de los informes de sustentabilidad. Entonces, muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.